están? Bienvenidos a otro episodio más de Psicotillando. Yo soy Alejandro y nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo episodio. En el episodio de hoy nosotros vamos a hablar sobre algo muy importante que nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Y estas son las crisis existenciales. Vayamos al video. Todos hemos experimentado de primera mano una crisis. Sabemos, al menos de forma general, qué es, pero cuando queremos aplicar el concepto a nuestra vida diaria, se vuelve algo más complejo. Para entender las crisis es necesario comprender cómo funcionan. Imaginemos que todo ser vivo o sistema llega a un punto en el que está equilibrado. Los biólogos llaman a esto homeostasis. Cuando un sistema se encuentra en estado homeostático, se dice que está equilibrado, pero que de repente algo sucede y se tiene que enfrentar a un cambio que destruye ese equilibrio. Este cambio genera una reacción dentro del sistema, que lo obligará a buscar de nuevo un estado de homeostasis. Llamaremos crisis a lo que sucede durante el proceso generado por el cambio. Como podemos ver, este concepto, el cambio, es lo que detona una crisis. En este punto es necesario recordar que todo el universo conocido, al menos, se piensa como no estático, por lo que siempre está en constante cambio. Las crisis son inevitables y hasta cierto punto necesarias para la autorregulación y el desarrollo del sistema que las sufre. La especie humana no es la excepción. En el inicio, uno de los primeros cambios a los que se enfrentó la humanidad fue en su forma de vida. La necesidad de bajar de los árboles y desplazarse por las planicies lo cambió todo. Desde su forma de caminar hasta la forma de relacionarse o comer. Esto es algo que se conoce como adaptación, y podría decirse que la adaptación le sucede siempre a la crisis, entendiendo la adaptación como una analogía de la homeostasis. Después de una crisis, el sistema u organismo vivo puede alcanzar otra vez el equilibrio, pero no será igual. Ahora bien, llegar a comprender esto solo se logró gracias a siglos de pensamiento, análisis y avances en ciencias naturales y sociales. Algo que hubiera sido virtualmente imposible si el humano no tuviera conciencia de su propia existencia y sus alcances. Sabemos y entendemos las crisis gracias a que podemos pensar en ellas. En cambio, formas de vida no tan desarrolladas pueden experimentarlas y su propia necesidad adaptativa las obligará a reaccionar. En este punto, el cogito ergo sum de Descartes recobra cierta relevancia. El ser humano no solo experimenta las crisis, las piensa, y eso lo complica todo. Nuestro pensamiento es un producto potencial de miles de años de evolución, pero para que realmente funcione, debe ser detonado por un proceso que conocemos como individuación o subjetivación, que solo es posible en la medida en que socialmente nos apropiamos de herramientas como el lenguaje. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible pensar sin palabras? Durante este proceso el ser humano adquiere identidad y sentido, pero cabe destacar que estos todo el tiempo cambian, ya que no son estáticos, sobre todo la identidad. Esto es algo que se encuentra en constante cambio y reconstrucción. La persona que conocemos hoy, en 10 años será diferente, dependiendo de las situaciones a las que se enfrente en su vida. Cuando hablamos de crisis existenciales, nos referimos siempre a un momento en el que la persona que la sufre no tiene idea del sentido de su existencia. Este estado es algo que genera mucha angustia y miedo a la incertidumbre, pero es el producto final de una serie de crisis previas. Para que se desarrolle una crisis existencial, es necesario que pase primero por una crisis de identidad y de sentido. La identidad de un sujeto es algo que se va construyendo desde que nace. Se ve envuelto por instituciones sociales como la familia, la religión o parecidas, y estas le irán dando sentido hasta que, por sus propios medios, el sujeto pueda formar su identidad con el reconocimiento de la responsabilidad de sus acciones, algo que llamaremos sentido subjetivo. Entonces, para que pueda desarrollarse la identidad de un individuo, es necesario que la sociedad lo dote de sentidos y significados. Pero entonces, ¿qué rayos es el sentido? El sentido de las cosas se constituye en la conciencia del individuo, que ha sido individuado en un cuerpo y ha sido socializado como persona. Desde esta perspectiva, el sentido que adquiere lo que nos rodea siempre se adquiere desde un punto de vista particular, y el sentido de las acciones solo se configura por su relación con el propósito que tenemos. La vida humana tiene dos grandes sentidos, un objetivo que es social y socializable. Este se encuentra en el núcleo de cualquier sociedad en una especie de fuente de sentido que es sustentado por las instituciones como la familia, el matrimonio, la religión, entre otras. A la forma en que el individuo se apropia de este sentido le llamaremos subjetiva, es decir, su propia forma de dotar sentido a todo lo que le rodea o a sí mismo. El desarrollo de cualquier identidad se ve asediado constantemente por el vaivén entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué se espera de mí y qué puedo dar de mí? Son preguntas que dimensionan estos dos grandes pilares. La condición previa para que suceda una crisis de sentido es que el individuo en cuestión no pueda hacer coincidir su sentido subjetivo con el objetivo.
Si recordamos que las crisis se generan principalmente por el cambio, cuando aplicamos este concepto tanto a la identidad como al sentido, sucede algo interesante. Nos damos cuenta que, desde la perspectiva subjetiva, algo no concuerda tanto en la identidad como en el sentido objetivo. El ser humano toda su vida sufre cambios, tanto a nivel biológico como social, por lo que prácticamente podemos afirmar que se encuentran siempre en un estado de constante crisis. Las crisis de identidad surgen en un momento en particular, donde uno o varios cambios sociales o biológicos nos obligan a cuestionarnos y dudar sobre quiénes somos. Responder esta pregunta nos exige encontrar nuevos sentidos y comprobar los que ya tenemos. Pero si estamos pasando además por una crisis de sentido, la cosa se complica. En este punto nos costará mucho trabajo saber quiénes somos o qué nos hace diferentes o especiales. Si este estado se prolonga lo suficiente, surge algo que conocemos como crisis existencial. La psicología que ha abordado estos fenómenos se llama humanista o existencial. Esta rama comprende que el ser humano, al estar en constante crisis, siempre pone en juego su existencia y la forma en que la vive. Experimentamos lo que es vivir de la forma más cruda, y esto genera en nosotros la sensación de que no hay dirección, vacío emocional o un sinsentido. En muchos casos, estos tipos de crisis pueden decantarse en ideaciones suicidas o incluso depresiones. Pueden suceder en cualquier momento, pero por lo general son detonadas por cambios importantes en nuestras vidas que nos hacen cuestionar el sentido y nuestra identidad. Por ejemplo, una ruptura amorosa, un despido, la muerte de un ser querido, la finalización de un periodo largo como la escuela, etc. La mayoría de las personas logran sobrellevar estas crisis hasta el punto en el que llegan al estado de equilibrio y se inicia todo de nuevo. Sin embargo, hay otras a las que les cuesta un poquito más de trabajo y sobre todo energía psíquica. Es necesario, para estas personas, que recurran a un experto que las ayude con el proceso. Superar una crisis existencial requiere que nos enfrentemos directamente con la crudeza de la vida y el cambio. Darnos cuenta de quiénes somos y quiénes queremos ser y ser conscientes de que la vida en sí misma no tiene sentido. Esto implica que realicemos una búsqueda de autodescubrimiento. La única forma de superar una crisis existencial es autorreafirmándote como individuo y sujeto. Aunque parece difícil, es en realidad algo muy necesario, ya que esto nos hace desarrollarnos y madurar emocional y cognitivamente. Si en vez de considerar las crisis como algo negativo, las pensamos como el inicio de algo potencial, quizá podamos aprender de ellas en menos tiempo. Al final, una crisis existencial es algo que forma parte de la vida. Es necesario que nosotros las experimentemos porque de esta forma vamos a ser un poco más resilientes quizá. Entonces, si tú estás viviendo un momento que te es difícil emocionalmente, te es difícil cognitivamente, si te sientes perdido, si no sabes quién eres, qué quieres en la vida, hacia dónde vas, y bueno, si no puedes responder las 3 preguntas filosóficas, quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, repiensa un poquito las cosas, relájate, va a pasar, nos pasa a todos, no hay nada perpetuo, todo está en constante cambio y esta crisis es parte de la vida. Si te cuesta trabajo, si realmente crees que es difícil y que ya no encuentras salida, respira hondo y busca a alguien, busca a un amigo, busca a un psicólogo. Si crees que es necesario un psiquiatra, ve a un psiquiatra. Pero recuerda algo, no estás solo. A todos les pasan este tipo de cosas. La cosa es respirar hondo, saber qué va a pasar y que en algún momento vas a ser mucho mejor persona, vas a pensar mucho mejor y quizá emocionalmente vas a ser mucho más fuerte de lo que eras en este momento. Y pues bueno, chavos, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Aunque breve, creo que fue algo importante porque pues las crisis existenciales están todo el tiempo. Y de entrada les digo que pues quizá me espacié un poco más, tenía planeado estar sacando un video cada semana, pero pues bueno, algunas situaciones en mi vida corriente pues han hecho que no pueda estar tan constante aquí. Pero por lo menos espero sacar un video cada 2 semanas o algo así. Entonces si les gustó denle like, si quieren saber más de estos temas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirlo aquí en los comentarios, yo lo voy a leer. Ya saben, si tienen una crisis existencial, hagan un canal de YouTube. No, no es cierto, no. No, la idea es que pues sepamos bien qué son las crisis, por qué surgen y cómo podemos lidiar con ellas. Nuevamente, si tienen alguna duda o algo así, pueden dejarla en los comentarios. Si quieren seguir viendo este tipo de videos o les interesa un tema en particular, ya saben, déjenlo en los comentarios, yo lo leo. Y bueno, mientras denle like, suscríbanse, compartan por favor, eso me ayudaría demasiado.